Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y el vídeo de hoy va a tratar sobre algo que, la verdad, me toca fuerte. O sea, es algo que vivo cada día y presencio cada día. Ya lo habéis visto en el título del vídeo. Y se trata nada más y nada menos de que vivimos en una sociedad donde tener autoestima se confunde con ser un egocéntrico y ser humilde se confunde con rebajarse a uno mismo. ¿Qué significa todo esto? Significa que aquel que tiene autoestima se le suele tachar de egocéntrico. Y aquel que es humilde, lo que realmente está haciendo es rebajarse a uno mismo. Y esto significa que se han alterado los conceptos de autoestima y de humildad. Se han adulterado, en el sentido de que ya no significa lo mismo ahora ser humilde que en otro periodo histórico, y lo mismo pasa con la autoestima. Realmente tener autoestima significa autoestimarse, es decir, detectar un valor en nosotros mismos, que eso es valorable en sí mismo, es decir, que es mejor no detectar ningún valor en nosotros o detectarlo, que es mejor estimarse o no estimarse, siempre y cuando sea justificadamente. Aquel que se estima pero en realidad tiene unas cualidades que no son estimables, ahí tiene un problema. Pero si tienes cualidades que son estimables y las estimas, ¿dónde está el problema? Y por otro lado, la humildad se trata de simple y llanamente conocerse. En el fondo la humildad es conocerse, saber ver qué es lo que tiene uno de bueno y de malo, sin más. Nada más y nada menos. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la humildad, imaginemos que alguien consigue un logro o consigue algo deseable por el resto y expresa que ha conseguido esa cosa. Lo que va a ocurrir es que se le va a tachar de flipado o de egocéntrico. Para que el sujeto no se le tache de esa manera, lo que tendrá que hacer es restarle importancia a aquello que ha logrado, para contentar a la audiencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ser humano es un ser competitivo. Es un ser competitivo, más en el siglo XXI, donde el capitalismo está impregnado por toda la sociedad. Y lo que ocurre es que tenemos que competir por un montón de cuestiones, por trabajo, por puestos, por escala social, etc. Entonces, en tanto que el ser humano es un ser competitivo, si la otra persona se rebaja a sí misma, no despertará mi competitividad. Entonces esto es muy fácil de ver. Si yo me rebajo y veo un input positivo de el resto, lo seguiré haciendo, porque recibo inputs positivos, porque van a valorar que yo me rebaje a mí mismo. Pero no por nada, sino porque ellos lo prefieren. Ellos prefieren que yo me rebaje, que no me autoestime, que no sea humilde realmente, para contentarles. Para que ellos estén figuradamente por encima de mí. Porque yo me estoy rebajando y por tanto estoy quedando por debajo de ellos. Y por tanto les estoy colocando en una posición más cómoda y mejor. Porque ¿qué es mejor? ¿Estar por encima o por debajo de? Pues realmente es mejor estar por encima. Hay que parar con esto. Hay que parar con esto. Porque lo que no puede ser es que cada vez que una persona realice un halago hacia sí mismo, se le tache de tantas cosas súper impertinentes y súper incoherentes. Y quiero hablar sobre una cuestión. Existe lo que es una sobrevaloración y lo que es una infravaloración. Y en el medio está la valoración. Aristóteles hablaba de que la virtud es el punto medio. Y de lo que se trata es de valorarse a uno mismo. Es decir, detectar las cualidades, atributos, habilidades, etcétera, que uno mismo posee. Detectar lo que uno es o no es. Tú puedes ser irascible, pero por otra parte puedes ser amable. Irascible es algo negativo. Amable es algo positivo. Pero en ningún caso te estás sobrevalorando o infravalorando porque digas que eres una cosa u otra. Te estás valorando. Luego ya entra en juego la apreciación moral que tú hagas de eso que has detectado. Lo único que estás haciendo es ver qué es lo que tienes o lo que no tienes. Se trata de no confundir una valoración con una sobrevaloración o una valoración con una infravaloración. Entonces yo creo que aquí está el error. Que se confunde mucho cuando una persona dice algo bueno de sí con que se está sobrevalorando. Pero fijaos en lo que ocurre en la otra parte.
Imaginemos que una persona está diciendo de sí misma que es guapa o que es inteligente. Eso genera incomodidad. Eso genera incomodidad en el resto. Primero, si genera incomodidad en el resto, que es palpable que sucede, lo que sucede es que el otro está partiendo de la premisa de que ni es guapo ni es inteligente. Y por eso le incomoda, porque está viendo algo que él considera que el otro no tiene. Lo que implica un juicio sobre la otra persona. Un juicio injustificado porque proviene de mis creencias y pensamientos en ese momento. O sea que realmente, a lo mejor el otro puede ser un egocéntrico de verdad y se puede estar flipando que flipas. Pero yo, que estoy haciendo un juicio sobre esa persona con muy poca información, solo porque me está incomodando que él resalte una cosa buena que tiene, no sé qué es peor, ¿eh? No sé qué es peor. No sé en qué lado de la balanza me quiero colocar, si en el de egocéntrico, que habría que verlo, que se está detectando algo bueno de sí, o en el de aquel que le incomoda, y le incomoda porque ya parte de la premisa de que no posee esa cualidad y encima le estoy juzgando. Es que tiene tela. Entonces es importante no compararse. No compararse. Porque que otro posea una cualidad positiva no significa que yo no la tenga. Ni significa que yo la haya perdido. Simplemente significa que esa persona tiene algo bueno. Y ya está. Y yo tendré mis otras cosas buenas. Pero ello no me debe presentar una amenaza. Que el otro detecte cosas buenas de sí no significa que yo deba entrar en conflicto con esa persona o que yo deba desestimar esa cualidad que ha detectado. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a otra persona que no posee esa cualidad? O que por el hecho de él pensar que la posee es un egocéntrico o una egocéntrica. Es que pensarlo bien. ¿Quién soy yo para decirle nada a nadie sobre lo que él percibe de sí mismo? ¿Acaso yo estoy con esa persona todos los días para investigar qué es lo que hace o lo que no hace? ¿Acaso realizo un análisis exhaustivo sobre todos los actos que hace dicha persona para que éste se detecte a sí mismo de una manera u otra? ¿Acaso hago todo eso? No. Entonces, ¿quién soy yo para decirle nada a esa persona? Eso sí que es egocéntrico. Eso sí que es egocéntrico. Coger y hacer un juicio sobre otra persona desde la nada, porque es desde la nada, porque parto de que no tengo información de ningún tipo. Solo que esa persona ha dicho algo bueno de sí mismo. Y ya le estoy juzgando. Ya le estoy diciendo que no es lo que él se percibe que es. Eso es un acto de egocentrismo. Eso sí que es un acto de egocentrismo, porque realizas un juicio sin información y encima crees que ese juicio es verdad. Y no hay nada más egocéntrico que realizar un juicio desde la no información y encima pensar que es verdad. Eso tiene cojones. Eso sí que es egocéntrico. Entonces a mí me hace mucha gracia toda esa gente que critica a otra gente por tener autoestima, por estar seguros de sí mismos. Me hace mucha gracia, porque ellos son de verdad los egocéntricos al final del día. Porque parten de lo que acabo de decir antes. De un juicio sin información y que encima creen que es verdadero. No hay más soberbia que eso. No hay más soberbia que eso. Sin embargo, el que detecta algo bueno de sí, lo único que está haciendo es juzgar su experiencia. Es decir, ver todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho y hacer una interpretación sobre ello. Puede él mismo estar equivocado. Uno puede decir que es guapo y ser un puto feo. Uno puede decir que es inteligente y realmente no lo es. Uno puede decir un montón de cosas y equivocarse. Pero aunque el otro se haya equivocado y yo haya acertado en que se ha equivocado, he llegado por medios a esa conclusión que no son correctos. Mirar, el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Es decir, yo creo que el otro no es inteligente, es verdad que no lo es y estoy justificado en pensar que no lo es. Eso sería un conocimiento, eso sería un juicio correcto. Pero realmente, imaginemos que el otro se detecta a sí mismo como inteligente o con cualquier otra cualidad positiva.
y yo creo que no lo es verdad que no lo es, pero la manera en la que yo llego a que no lo es no está justificada. ¿Por qué? Porque he llegado por medios que no son correctos. Es decir, simplemente juzgo que no es inteligente por una conjetura mía, por una mera observación en un momento determinado, en un tiempo determinado. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia este tipo de personas. Y me las encuentro día a día. Día a día me encuentro como gente realiza juicios sobre otra gente, incluso sobre mí mismo, tachándoles de egocéntrico o egocéntrica. Y joder, si alguien detecta algo bueno de sí, ¿por qué no motivarle? O sea, ¿por qué no apreciar eso? Porque es bonito. Peor sería que se viera como una mierda a sí misma. Pero claro, eso es más cómodo para nosotros porque se presenta por debajo de nosotros. Y eso es cómodo. Eso es preferible. Porque ¿qué preferimos? ¿Estar por encima o por debajo? Si tuviéramos que elegir. Estar por encima, ¿no? Claro, la cuestión es que si alguien se presenta de una determinada manera y nosotros subjetivamente interpretamos que se está valorando tal que es más que nosotros, ya ahí hay una amenaza. Y ya nosotros tenemos que compensar esa amenaza con un juicio sobre que esa persona realmente no es lo que está diciendo, sino que es un egocéntrico y que se está sobrevalorando. Pero ahí está el egocentrismo real. En juzgar a la gente injustificadamente por creencias subjetivas sobre unas palabras en un tiempo y espacio determinados. Sobre todo sin saber cómo es la persona realmente. Porque ocurrirá que vuestras personas más cercanas llegarán a un punto más cercano de veros cómo sois que aquellos que no os conocen tanto. Entonces, nos tenemos que fiar más de aquellas personas que están con nosotros día a día. O sea, no día a día de lo veo, le saludo, jiji, jaja, sino más bien compartir experiencias. Esas personas son de las que nos tenemos que fiar. Del resto no nos tenemos que fiar. No nos tenemos que fiar de sus juicios, porque provienen totalmente de sus subjetividades y creencias y sobre deseos a corto plazo y mierdas. Entonces, claro, quien esté viendo esto y empatice conmigo, les recomiendo que si un random, porque son randoms, nunca un amigo nos va a decir que somos un egocéntrico como tal, sino que nos va a expresar de la mejor manera posible lo que estamos haciendo mal. Porque ser un egocéntrico está mal, en el sentido de que te estás sobrevalorando y de lo que se trata es de valorarse. Ahora bien, si tú te estás valorando y otro está interpretando que te estás sobrevalorando, es problema suyo. Por tanto, no nos debemos afectar por esos juicios que hace el resto. Es muy difícil y personalmente encuentro dificultades en mí mismo para gestionar todo eso. Es decir, me suele tocar bastante los cojones que la gente interprete que yo me sobrevaloro cuando simplemente me estoy valorando, pero hay que corregir eso. Es decir, el resto que piense lo que quiera sobre nosotros, que haga los juicios que quieran. Nos tiene que dar igual. Y tenemos que ver de dónde proviene la información. Si proviene de nuestra gente de más cercanía, debemos escuchar atentamente lo que dicen. Si vienen de randoms, mira, me estás evaluando desde una posición muy lejana, en el sentido de que no me conoces y te ves con la libertad y con la soberbia de hacer un juicio sobre mí. No, amigo, no. No está bien eso. Eso no está bien. Eso no es un método de evaluación fiable y válido. Para tú evaluar a una persona, tienes que conocerla. Tienes que saber sus recovecos. Si no sabes lo que tienes que saber, no puedes enjuiciar a alguien. Es tan simple como eso. Y lo peor es que la sociedad está constantemente juzgando. Y eso me parece muy inmaduro. Me parece tremendamente inmaduro. O sea, yo trato todos los días de no aventurarme a juzgar a nadie. Porque sé que no tengo la información necesaria para llegar a ninguna conclusión sobre nadie.
a menos que sean amigos cercanos, familiares, etc. Porque ahí ya tengo más información para hacer un juicio. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería decir. Este tema me toca, o sea, me afecta. Tengo que admitir que me afecta. Pero que me afecte no significa que lo que haya dicho deje de tener sentido. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en la próxima.